Carlos Heller. Hola Carlos, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Pablo? Buenas tardes, ¿cómo estamos? Bien, muy bien. Bueno, viste que hay mucha información, a ver, Sí. que parece desconectada, pero se resume en algún punto en la escena más grande, ¿no? En la imagen que nos da el rompecabezas de este momento del gobierno de Milei. Dejá de preguntarte por cosas muy, muy urgentes. ¿Estás viendo el acto de Milei en Moreno? ¿Te preocupa un Sí, poco la escena? estoy siguiendo los preparativos del acto Sí. de Moreno. ¿Te preocupa la escena? ¿Ves al gobierno capaz de eso? De lo que se anuncia, ¿no? ¿Qué sé yo? No soy periodista, ya te dije que a mí me cuesta mucho. Pero son los dirigentes los que están mirando la escena, ¿eh? Es Kicillof el que dice, advierte, es Mariel Fernández, la intendenta de Moreno, es la política que no va, está. le está diciendo a los propios que no vayan. Sí. Que no entren en un juego que pueda terminar en un incidente, en una provocación. Está bien lo que hacen, me parece bien. Lo que hace tanto el gobernador como la intendenta de Moreno es decir, no vayan, no se presten a un juego, no entren en ninguna provocación. Bárbaro. Se anticipa la escena como para que haya un anclaje si algo sucede, digamos, ¿no? Después. Sí. Lo que pasa es que una provocación se puede montar de infinidad de maneras, qué sé yo, ya de alguna forma es una provocación hacer el acto donde se hace. Claro. Porque en realidad este es un acto de cierre de la campaña de la provincia de Buenos Aires. Es decir, que lo podrían haber hecho en cualquier lugar, lo podrían haber hecho en La Plata, lo podrían haber hecho en el Estadio Único, lo podrían haber hecho donde se le canta, porque era el acto de cierre de la provincia de Buenos Aires. Sí, podrían haber elegido un lugar emblemático que le cueste que le digan que no. Lo que pasa es que ahí en Moreno, por lo que contó la intendenta, también le dijeron que no, incluso de algunas parroquias, ¿no? De algunos predios vinculados Sí, claro, por eso te digo. Por eso digo, entonces, sí. Lugares donde en la provincia de Buenos Aires encontrar que lo reciban con satisfacción debe haber, incluso municipios con intendentes que forman parte de la lista. Así es. Etcétera, etcétera. Es decir, está claro que ir a Moreno y a ese lugar que eligieron y demás es todo un desafío, para llamarlo de alguna manera, o una provocación, si le querés poner una palabra un poco más adecuada a lo que uno intuye que está pasando. Y por eso me parece bien que del otro lado adviertan para no entrar en el juego, ¿no? Bueno, esperar y ver lo que ocurra en algunas horas. A ver, rápido voy a otro tema. Recién Luis anticipó algo que me gustaría que valores, Carlos. El título es que el gobierno, después del revés en el Congreso, echó para atrás esos decretos delegados que afectaban al INTE, al INTA, al Banco de Datos Genéticos, Vialidad, y había algunos más, Luispa, ¿no? Sí, tengo por acá la lista. Bueno, no, los mencionaste todos. El Instituto Nacional del Teatro también formaba parte de la lista, la Marina Mercante. ¿Cuál es el argumento del El argumento es para evitar que quede un vacío normativo. Bien. Como la medida había sido una resolución del Congreso, una decisión del Congreso Nacional en contra del decreto del gobierno, podía quedar un vacío normativo, entonces deciden dar marcha atrás. Recordemos que el gobierno había dicho que iba a judicializar todas las cosas. Así es. ¿Qué ves acá, Carlos? Que el gobierno da marcha atrás. Claro. De sencillo lo que veo. Si mi memoria no falla, falta que el Senado todavía ratifique esos rechazos a los decretos que hizo la Cámara de Diputados. Es decir, y tienen que rechazarlo las dos cámaras para que efectivamente sea de cumplimiento obligatorio. En realidad, la judicialización, bueno, el presidente ya dijo que si los fallos son, si los judicializa y si pierde judicialmente va a ajustar otras cosas por un monto equivalente al que tiene que gastar más, pero que su programa es inamovible. Entonces me parece que se anticipa
para que sea como una iniciativa propia a algo que de otra manera tendría que cumplir de manera forzada. Igual supongo que el Senado le dará el tratamiento completo para que efectivamente quede firme el tema de la anulación de los decretos. Sí, mañana está el tema de discapacidad en el Senado. Yo creo que... Sí, eso es otra cosa, eso es un veto. Eso es veto. Sí. Ese es el rechazo al veto. Sí. Para diferenciar, el Poder Ejecutivo puede emitir decretos, pero los decretos, para quedar firmes, necesitan ser ratificados por el Parlamento, y si una de las dos cámaras los aprueban, quedan firmes. Es una reforma que incluso creo que hizo Cristina en su momento. Sí, lo hemos hablado muchas veces. Sí. Entonces, ya una Cámara lo rechazó, y es de suponer, dada la composición del Senado, que lo más probable es que el Senado también la rechace, con lo cual los decretos caerían. El tema de tener que actuar después porque cayeron los decretos, tal vez es, en la lectura de algunos, reconocer una derrota mayor que decir que lo hicieron por iniciativa propia. Digo yo, una cosa así. Sí, está Estoy claro. interpretando algo que acaba de decir Luispa, que acaba de pasar, y que incluso el fundamento debe ser un poco más extenso que el título que dio Luispa. Debe haber una explicación más amplia que la iremos conociendo con el correr de las horas. No quiero entrar en detalles, porque me parece que el concepto político está. Yo creo que estos decretos delegados ya habían sido rechazados plenamente por todo el Congreso. Falta, por eso yo mencionaba lo de mañana con discapacidad, que sí falta el Senado, lo que ustedes ya habían hecho en diputados. Pero no reitero, importa. Pero déjame perdóname. Lo de la discapacidad es que le hemos rechazado el veto. Sí, está bien, entiendo. La discapacidad es una Solamente ley. Estoy planteando, Carlos, que el Congreso rechaza con lo que el gobierno con el Ejecutivo insiste, eventualmente con un veto o eventualmente con un decreto. Pero la diferencia, ¿sabes cuál es? Que los decretos, el camino de ida, el decreto hace las veces de ley, y el rechazo del Parlamento cierra el tema y no lo puede vetar el Poder Ejecutivo eso. Si el decreto no tiene la aprobación de una de las dos cámaras, cae. Sí. Cuando se trata de leyes, las leyes tienen origen en el Parlamento. El Parlamento las aprueba, diputados y senadores, el presidente las veta, y el Parlamento tiene la potestad de que, si reúne los 2/3 de sus miembros de ambas cámaras, se impone sobre el veto del presidente. Y la Constitución dice, el presidente la tiene que promulgar. Entonces, en el caso de la ley de discapacidad, si mañana el Senado le da la media sanción que le falta al veto, al rechazo al veto, perdón, porque el veto lo hizo el Poder Ejecutivo, al rechazo al veto, quedó firme la ley del Parlamento, y el Poder Ejecutivo tiene que acatar. Entonces ahí donde dice lo vamos a judicializar, etcétera, etcétera. Pero bueno, sí, todo se puede judicializar, ¿por quién puede impedirle a alguien ir a la justicia? Sí. Pero la Constitución dice claramente que cuando un veto es rechazado por ambas cámaras, el Poder Ejecutivo tiene que promulgar. Es decir, que la judicialización, yo supongo que la judicialización intentará basarse en que la reunión del Senado no fue legal porque fue autoconvocada, toda esta historieta que se plantea, que pasa todos los días. Ayer pasaba en la comisión de juicio de Libra, donde los diputados y diputadas del PRO y de la Libertad Avanza intentaban negarle el valor a la reunión, o no, a la de Libra, sí, porque no me acuerdo qué problema había, y decía, bueno, entonces esta reunión no es legal, no está bien convocada, etcétera, etcétera. ¿Viste cómo hacen? Después tuvo la otra, la de Libertad de Expresión, sí, que fue autoconvocada.
Sí, porque la presidenta se dio a la fuga. Porque hace un año que no se reúne la comisión porque la presidenta no convoca. Algo parecido a lo que pasaba con la comisión de presupuestos, hasta que en el Pleno empezamos con los emplazamientos que lo obligan a tener que convocar a la comisión de presupuestos con día y hora establecido para tratar un temario y para generar dictamen. Claro. Así son los emplazamientos, y entonces ahí no se puede escapar, tiene que hacerlo, sí o sí. En la escena, más allá de que el gobierno haga lo que haga, insista como insista tanto con un veto o con un decreto, está claro que hay otra escena, ¿no? En esa otra escena el gobierno toma estas decisiones que quizá en otro momento hubiera tomado otra, y decíamos recién, bueno, tiene sentido las peleas que se dan en el Congreso, eventualmente la calle, que fue construyendo también una acumulación crítica. Después, claro, lo que te dispara, la chispa, lo hemos hablado varias veces, Carlos, la chispa que aparece, que empieza a sumar todas esas cosas que antes parecía que no le generaban costo, uno nunca sabe cuál es, ¿no? Parece haber sido ahora el tema español y las coimas, bueno, pero todo eso evidentemente acumuló en algún lugar. Sí, no, claro. Vos fijate que el ministro de Economía habla del Parlamento como el brazo armado del kirchnerismo, y yo vuelvo a repetir, porque total, todo lo que repitamos es poco, que este Parlamento no ha tenido un cambio de composición, que este mismo Parlamento es el que le aprobó las facultades delegadas, el decreto 70, todas las cosas que se le han aprobado. Bueno, de hecho, le echan la culpa al kirchnerismo, pero el kirchnerismo votó siempre igual desde que comenzó el gobierno. Los que cambiaron fueron los otros. Lo que cambiaron fueron los otros. Claro. Y seguramente cambiaron simplemente porque la opinión pública fue generando un rechazo a esas políticas públicas, y esos representantes de esas fuerzas políticas y de esos territorios y demás se encuentran en una posición muy apretada, porque algunos no dejan de decir que quisieran apoyar porque en el fondo coinciden con las políticas que plantea el gobierno, pero no están de acuerdo con determinados excesos. Es decir, la desregulación, el achique del Estado, etcétera, etcétera. Hay muchos que están de acuerdo. Lo que pasa es que cuando después se pone urticante un tema como el de la discapacidad, dice, pará, esto es mucho. Pero se olvidan, y yo por eso no dejo de repetir, que Milei ha dicho que su rol es eliminar al Estado, no es hacerlo eficiente, porque él dice que el Estado es una organización criminal. Los otros que intentan blanquear lo que dice Milei aparecen con las denuncias de supuestas ineficiencias, entonces aparece la radiografía del perro, o aparece que hay alguien que cobra no sé desde cuándo una discapacidad pero no es discapacitado, o cosas por el estilo, pero están eludiendo el fondo de la discusión. El fondo de la discusión es el que francamente viene planteando Milei desde siempre, porque a la frase esa de eliminar al Estado, que es un topo adentro y demás, si querés, poné el debate con Massa, y cuando él dice, la mejor salud es la salud paga, la mejor educación es la educación paga. Lo que pasa, Carlos, que cuando eso es enunciado en una emocionalidad de enojo de la gente respecto de lo que pasó en otro gobierno, pero no hay que... Ahora, cuando se empieza a ver en concreto, muy difícil, pero ¿no? Como yo lo vengo diciendo desde entonces, puedo reiterarlo ahora, porque ahora es más fácil que se entienda, porque la cruda realidad te lo hace sentir en la piel. Pero esto viene anunciado desde siempre, diría yo. Y ahí vienen mis 4M. Claro. Martínez Dios, la dictadura, era achicar el Estado, es agrandar la nación.
Menem era todo lo que deba ser público será privatizado. Es decir, no hay nada nuevo, es siempre el mismo. Las variaciones son los estilos, las personalidades y si querés, las circunstancias globales que influyen de los momentos, que influyen de manera diferente. Pero la cuestión es la misma. Y cambiemos, más allá de las formas, no tenía un proyecto que era diferente del de Milei. Tenía estilo distinto, formas diferentes, etcétera, etcétera. Si querés un mayor respeto por la institucionalidad, por algunas cuestiones. Yo veía anoche la nota que le hiciste a Beluto. Sí. Interesante esa nota. Sí, coincido. Muy interesante, muy interesante. Casi que es un arrepentido. Por eso digo, pero quiero decir. Pero espera, para quien no lo escuchó, no, o por ahí lo van a escuchar en otro momento a Beluto. A Beluto dice algo que a mí me parece muy importante y que nosotros solemos mencionar. No es que es un arrepentido de haber acompañado a Milei, que eventualmente nunca lo acompañó. No. Se arrepiente de haber sido parte de una suerte de polarización, de grieta, de construcción del antikirchnerismo como una emocionalidad que después no se pudo controlar. Así es, sí. Entonces, siguiendo con esa línea de razonamiento, yo te digo, en los debates todo ese andamiaje de follaje para ocultar el fondo de la cuestión que utilizan ciertos comunicadores, ciertos políticos, etcétera, esconde una cosa que de fondo es siempre la misma. Y acá, para que tampoco haya duda, todos queremos un Estado eficiente. Nadie es hincha del déficit fiscal. Nadie quiere ñoquis. Esa es mentira. Y eso es una cosa con la que hay que trabajar y hay que combatir y hay que poner gente eficiente. Y nadie convalida la corrupción. Digamos, y nadie convalida la corrupción, etcétera, etcétera, etcétera. Así es. Y esos fenómenos que suceden en gobiernos de distintos signos deben ser combatidos y sacados y corregidos. Claro. Pero acá vos lo que decís, acá no se trataba de una corrección de algo que no estaba funcionando bien. Acá era arrasar con todo el esquema estatal. Así es, claro. Así es. Acá era de fondo la cuestión. La cuestión era arrasar con las políticas públicas, con los derechos, arrasar con las políticas como la de la discapacidad, arrasar con todo lo que tiene que ver con derechos humanos, con todo lo que tiene que ver con los temas de género, con los temas de evidentemente diversidad. Por las acusaciones, además de todo eso, también chorear. Además, afanar, porque lo que se está conociendo, la acusación es mucho más grande que Andis. La acusación y lo que está investigando Casanelo es... Yo ahí lo que pido es que se investigue. Voy a seguir por eso dije lo que está investigando Casanelo. Sí. Yo voy a seguir fiel a mi concepto de que cuando hay sospechas tiene que haber investigaciones. Sí. Y que las investigaciones tienen que llegar al fondo de la cuestión, pero que hay que tratar de no presumir culpabilidades antes de tiempo. Lo que uno tiene que decir es, mirá, esto está muy instalado, hay mucha sospecha, hay un tipo que dice, porque yo entiendo, cuando aparece el protagonista y dice, yo participé de todo esto, eso es lo que se llama semiplena prueba. Bueno, ¿no? Pero esto es lo importante que está haciendo Casanelo, que es que está basando o está recabando información, pruebas, etcétera, etcétera, mucho más allá del audio, porque eventualmente el audio quizás ni siquiera se puede utilizar. Muy distinto, por ejemplo, lo que hizo Ercolini con el caso del Lago Escondido. Había elementos que no se podían utilizar como prueba porque no se sabía el origen, etcétera, pero no fue a buscar, existió el viaje, fueron los jueces, estaba el grupo Clarín. Bueno. Sí, claro. Por eso, claro, muy bien, porque es válida la comparación. Lo que tenés que tener es una justicia que funcione bien, que cuando tiene indicios los investigue y o los profundice y los pruebe o los descarte. Claro. Porque eso es lo que tiene que pasar con los indicios. Lo mismo que sucede con la comisión de diputados, que va a analizar el tema Libra. Sí. La comisión tiene que investigar
tiene que escuchar, tiene que buscar toda la información posible para llegar a algún tipo de conclusión. Porque lo que la sociedad en realidad necesita saber es si quienes están gobernando lo hacen con la probidad que lo deben hacer o están vinculados a cosas ilegales, irregulares, incompatibles con la función pública, que se da tanto para el caso de la denuncia de Libra como para estas denuncias que están transitando ahora. Por eso, ayer yo escuchaba a algunos periodistas decir que les podía llegar a parecer que esto de las escuchas de Karina podría tener un sentido distractivo del eje principal, que es las denuncias de la coima. Porque en realidad lo que se está discutiendo alrededor de lo de Karina es quién reveló los audios, pero los audios no revelan nada. Claro, por ahora no, y hasta acá no, voy a coincidir. Por ahora no, pero por ahora se está hablando más de esto que de los otros temas. ¿De quién es el topo más que de la coima? Así es. Está bien. Así es, y yo eso lo digo. Mirá que el problema principal, porque no es si esto se dijo en la Casa Rosada o en el despacho del presidente de la Cámara de Diputados, o quién tenía el grabador. Sí. Porque ahí todavía no apareció ninguna denuncia. A mí me parece bien que traten de investigar quién de entre ellos es el que hace pública las cosas que hablan entre ellos. Me parece que están en todo su derecho. Pero es un problema entre casas. No, después lo que sí aparece como dato es que cuando vuelven a recurrir a la imaginación de Patricia Bullrich con el complot ruso, venezolano, AFA, futbolístico, Central Córdoba, Santiago del Estero, ahí sí te da una señal de que están medio perdidos, digamos, ¿no? Que son manotazos. Estoy de acuerdo, obvio. Pero eso casi convierte eso en un grotesco. Exactamente. Casi en un grotesco. Exactamente. Pero yo digo, como en el medio. Lo cual, el gobierno, perdón que te interrumpa, Carlos, pero cuando el gobierno se convierte en un grotesco, se convierte en un meme, dice algo del momento del gobierno. Yo sé que no tiene nada que ver con la importancia de las coimas, tener razón en eso, pero dice algo del momento. Pero te quiero agregar otra cosa que no te va a gustar. A ver. Como en esto de Karina aparecen afectados los periodistas se le tiraron todos encima de una manera espectacular, que está bien que así sea, pero digo, y por ahí pierden la perspectiva de que es más importante lo otro que esto. Te lo tomo. Te lo tomo. Claro. Te lo tomo. Yo digo, es más importante, porque lo otro, no sé, salvo que cuando aparezcan los audios de Karina, aparezca Karina diciendo, che, ese 3% depositalo en tal lado, qué sé yo. Claro. Bueno, hay algunos rumores, pero hasta que no se... Pero si lo que aparece es, tenemos que seguir unidos, y tenemos que estar atentos, y tenemos que qué sé yo cuánto, ¿qué querés que te diga? Bueno. Me parece que... Lo cual no quiere decir que no está bien que el periodismo reaccione frente a un ataque como es el de querer intimidar a periodistas por hacer pública una cuestión y querer hacerlos callar por vía de la intimidación. Claro, a mí me parece, para que esté claro lo que estoy diciendo, a mí me parece bien la reacción, pero digo, esa reacción centra el tema en una cuestión y hace que la otra, que es mucho más grave hasta aquí, por lo que se conoció, casi haya quedado en un segundo plano. Yo creo que no va a quedar en un segundo plano por alguna información, yo también creo que no por va lectura a quedar del escena y por alguna información de cosas que pueden pasar en las próximas horas, pero te tomo la observación, me parece bien. Lo que pasa es que el gobierno extrema cuando con la denuncia, cuando encuentra ese juego, extrema, ¿no? Y ya lleva todo a un nivel muy hace su juego. También extrema, y volvemos al principio de la charla, cuando hace el acto de cierre de campaña en Moreno. Y le debilita su propio esquema de defensa comunicacional también. Porque se ven obligados a dudar, ¿no? Pero bueno, déjame, antes que se cierre, que terminemos el tiempo,
algo que también es de tu materia. Quiero que escuchemos, no te voy a preguntar por qué habla tanto el secretario de Finanzas, Pablo Quirno, y por qué no estamos escuchando tanto a Luis Caputo. No te lo voy a preguntar, no te lo voy a preguntar. Pero sí me gustaría que lo escuches a Pablo Quirno, que es el que anunció en la red social X que el gobierno, que el Tesoro iba a intervenir en el mercado de cambio, aún entre bandas, porque dijo que no hay ninguna rotura del esquema cambiario. A ver. Acá no hay ninguna rotura del esquema cambiario, no hay ninguna rotura del esquema de bandas. Nosotros seguimos, el Banco Central seguirá comprando pesos en el tope de la banda, seguirá vendiendo pesos en el piso de la banda. Eso nada ha cambiado. Lo que sí nosotros en el Tesoro vamos a participar activamente para justamente prevenir esos periodos de falta de liquidez que generan mayor incertidumbre. Y eso fue lo que anunciamos ayer, justamente para ser absolutamente transparente. No sé si el mercado leyó lo mismo que Pablo Quirno, pero bueno, quiero conocer tu mirada sobre ese momento del esquema. Tú me preguntaste el lunes sobre el rumor de que el Tesoro había vendido 300 y pico millones de dólares. Lo recordamos ayer con Luispa. Y vos dijiste, mirá, no lo puedo comprobar. Claro, no tengo más información, no puedo, claro. Creo que se le escapó la tortuga, y tuvieron que salir a legitimar lo que ya estaban haciendo, que es tratar de intervenir para que el tipo de cambio no se dispare. Vos fíjate que el secretario de Finanzas, con bastante habilidad, habla de pesos, dice el Banco Central va a seguir interviniendo en pesos cuando la banda superó, y el Tesoro, nosotros vamos a intervenir con los dólares. Sí. Bueno, pero 2 días antes el Tesoro y el Banco Central son la misma cosa. Porque aparecen absolutamente juntos, anunciando juntos, etcétera, etcétera. Y esto que ustedes pusieron también al aire, que es en el programa de Fantino, a todo el equipo económico, en el que estaba Quirno. Así es. Estaba Quirno ahí sentado al lado del presidente. Estaban todos, digamos, ¿no? No, pero vos me estabas hablando, estamos hablando, donde gritan, ¡flota! ¿No? Bueno. Yo tampoco lo vas a decir vos, Carlos, pero visto esto pasó hace un mes, no sé hace cuánto pasó. No, menos. Yo sé que depende cómo se dan las cosas, uno dice esto o no, pero en ese momento se vio, son una banda de salames. Son una banda. Ya sé, pero te lo digo, son una banda de salames haciendo eso. Yo digo, los que tienen que invertir plata en la Argentina ven esa escena. Está bien, no es pregunta. Yo quiero discutir lo que tienen que invertir plata en la Argentina y todo eso, porque, ojo, quiénes tienen que invertir en qué y en qué condiciones. No, está bien, lo dije general. Viste que no dije los mercados ni los fondos de inversión. Dije, tenés que venir a poner guita en la Argentina. Digo porque si no, casi nos deslizamos a los argumentos de ellos. Yo no quiero entrar en eso, de ninguna manera. Pero no creo que sean salames. O además. Yo creo que son competentes. De acuerdo al fin. Así es. Con arreglo a fines con las que no estamos de acuerdo, pero con arreglo a fines. Yo no estoy de acuerdo con la política, pero creo que son competentes, no creo que son incompetentes. Estoy hablando del equipo económico, ¿no? Sí. Yo creo que son competentes para sus fines. Bueno, está bien. Por eso, es mi opinión. ¿Vos crees que son salames? Yo creo que son competentes. Yo creo que son una banda de salames, efectivamente, porque aún para venir a hacer el negocio, si alguien quiere hacer un negocio, está bien, debe haber gente que quiere hacer un negocio rápido, entra, sale, se lleva un montón de guita y es el carry trade, y para mí es un crimen. Es una simplificación, Pablo. Pero si vos venís a mirar seriamente la Argentina, querés sostener un esquema aún de distribución regresiva del ingreso, y te agarra esta banda de salame que va en un canal a hacer un griterío como ese, a hacer una apuesta así, que a mí me daría vergüenza, qué sé yo, no sé, pero bueno. Este gobierno ganó las elecciones haciendo eso. Bueno, está bien, pero no, que gane las elecciones no lo transforma a Milei en un... Para vos son un salame ahora porque les empieza a ir mal. No, para nada. Si yo te agarro a vos hace 6 meses, vos discutías conmigo
respecto a la importancia de las redes y de estar en las redes y de qué sé yo cuánto, y que había cambiado y que ahora el mundo era ese. No, yo nunca dije que el mundo era ese, más bien todo lo contrario, y me critican porque niego el impacto que tiene. Yo digo, para mí la vida real es otra cosa. Pero no obstante eso, que sea electo presidente a Milei no lo vuelve un gran estadista. Nos agarramos, hemos visto cosas, nos agarramos la cabeza. Pero estamos discutiendo, claro, ¿quién es el gran estadista de los últimos presidentes que hemos tenido? Para mí los hay. Para mí los hay, ¿cómo no? ¿De los últimos? ¿De los dos últimos? ¿De los dos últimos? No, de los dos últimos no, pero antes hubo, bueno, Sí, claro. Antes hubo, estoy de acuerdo. Pero bueno. ¿Qué me vas a decir? O no decir. Pará, tengo una más de Kirchner. Dale. Dame, es el 3, Charlie. Dale. Lo que nosotros identificamos durante este proceso es que hubo situaciones puntuales. Te doy como ejemplo el lunes específicamente. El lunes durante 2 horas, con $30 millones, un banco de origen chino trató de levantar el precio del dólar y lo hizo. Lo levantó 40 pesos. Bueno, ahí diría 2-3 cosas. Dale. Si con $30 millones se puede hacer subir el precio del dólar 40 pesos, se tendría que preocupar el secretario de Finanzas. O sea, te corrieron con 2 chauchas. Segundo, el lunes había entrado en vigencia la norma que sacaron ese día para ser aplicada ese día, por el cual las entidades financieras no podían el último día del mes aumentar su posición en dólares respecto al cierre del día anterior. O sea, lo que prohibieron el viernes estaba habilitado el lunes. No. Seguramente ese banco chino que dice el secretario de Finanzas tendría margen para hacerlo dentro de la regulación, porque si no hubiera incurrido en una violación normativa de algo que sacaron como medida extrema en una circular que entró en vigencia para el día. Cosa que no tiene antecedente, una circular que salió a la mañana para decir hoy tienen que hacer esto. Seguramente ese banco tenía una posición que le permitía comprar $30 millones, porque si no hubiera cometido una violación normativa. O sea, se te escaparon $30 millones del catenacho que le armaste. Claro. Está bien. Claro. Ahora, lo preocupante es que si con $30 millones, porque vamos a ver, están diciendo que están vendiendo, que ayer vendieron 300 millones o algo por el estilo. Sí. Para hoy creo que 50. Estable, creo que 50 hoy. Bueno, por eso. Porque el tema es cuánto tenés que poner para mantenerlo estable y con cuánto lo haces subir. Sí. Porque si con $30 millones vos lográs que suba 40 pesos el tipo de cambio, estamos en problema. Está bien. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Perfectamente. ¿No? Bueno, Carlos, 5 y 5. Estamos bueno, el viernes la seguimos y será seguramente más sobre lo que se pone en juego en la elección del domingo. ¿Te parece? De acuerdo, dale. Abrazo grande, Carlos. Abrazo, gracias. Chau. 5 y 5.